se hacía eso. La cárcel de Villarrobledo estaba en, ¿sabéis? Funcionaba en el convento Las Claras. Había 500 presos y presas, y esos, porque el ayuntamiento no había sitio, ningún otro sitio donde se pudieran meter tantas personas. No sé, espera que voy a poner los papeles en orden, sino hay un estudio que se hizo precisamente sobre el convento de Las Claras, donde hace referencia a una entrevista que hizo el autor de ese artículo, que es Luis Emilio Moreno Gento. Por lo visto entrevistó a una de las monjitas que estaban ahí en los años 90, y ella pudo entrar a la cárcel cuando, yo creo que entraban con más frecuencia de lo que dice ahí, porque llegaron a encargarle a uno de los presos que hiciera un cuadro. Es decir, hay 2 cuadros en Las Claras pintados por un preso político que era maestro de dibujo del instituto, que se llamaba Virgilio Vera. Yo creo que en Villarrobledo nadie lo sabe. Es como en Sevilla en Semana Santa el Cristo de los Javieres, que fue hecho un preso político, pero en Sevilla sí se sabe, aquí no se sabe. Pues una de las monjitas contaba que dice que cuando entró a la cárcel, como muchos de aquellos presos estaban en la iglesia y el coro alto, mientras que las mujeres las recluían en la sala de labor y en lo que se llamaba la sala de columna. La sacristía era el lugar donde los presos condenados a muerte esperaban su trágico final, y el actual confesionario de la comunidad, situado junto a esta, se había habilitado como letrina de presos. Aquí tenéis las fotos, que son las fotos que han sacado de ese mismo libro. Ahí, es decir, cuando entremos a Las Claras, pensemos que eso fue una cárcel donde estuvieron hacinadas 500 personas. Y aquí tenéis la sala de galería, donde estaban hacinadas las mujeres, y el confesionario, donde era la letrina, para 500 personas. ¿Vale? La suerte que hemos tenido de poder entrevistar a Amelia, porque Amelia tiene, como os dije, tiene 94 años y estuvo presa en Las Claras. Estuvo 15 días detenida, como nos contaba ella, porque la pillaron por escuchar Radio Toulouse. No era por eso, sino porque estaban buscando a su cuñado Albert, que no lo podían encontrar, y cogieron a un grupo de chiquillas, a la hija de Albert, que era, calculo más o menos la misma edad de Amelia, y a otra de las hermanas. Las llevan presas y estuvieron 15 días ahí. Entonces tenemos testimonio de que debe ser la única superviviente de la cárcel de Las Claras. Y claro, cuando le pregunté a Amelia, me dice, era un convento con galerías enormes, había gente detenida a la izquierda. Lo primero que hicieron es pasarnos por una habitación donde había 2 peluqueros para cortar el pelo y el vaso de agua de recibo. Y digo yo, ¿no os da pena? ¿Por qué nos hacéis estas cosas? ¿No veis que somos criaturas inocentes? Y se libraron del rapado y del aceite de recibo. Y dicen, tuvimos suerte, dice Amelia. Las mujeres estaban separadas, comentaban, de los hombres y de las mujeres. Y que de casa le llevaban los colchones y las comidas. Todo esto lo cuenta Amelia. Amelia recuerda haber visto a 2 profesores, uno de literatura y otro de dibujo. El profesor de dibujo era Virgilio, el que pintó los cuadros que están en Las Claras. En Las Claras ahora, y siempre dice que le decía, Albert, Jimena, no habléis. Había unas celdas con sus rejas, total que nos acercamos, y era Paco Ruano y otro Pepe Sepúlveda, y nos dijeron, por Dios, iros, os puede pasar algo. Retiraos, os lo agradecemos. Y los fusilaron al día siguiente. Un testimonio de Amelia, que están Tomás y María Ángeles, que compartieron esa entrevista con. Según alguna información que aparece en las actas del pleno, sabemos que las condiciones de vida en Las Claras eran tremendas. Estaban comidos por los piojos, sarna, hubo una epidemia de tifus, murieron muchísimos presas y presas por la tifus. Teóricamente el auxilio social les daba de comer y recibían un dinero del servicio penitenciario. Pero es curiosa el acta del ayuntamiento, bueno, curiosa. Aparece, dice, y hemos recibido puntitos suspensivos,
de la penitenciaría, del servicio penitenciario, para pagar el auxilio social, puntitos suspensivos, espacio en blanco, para el mantenimiento de los presos. Las cifras concuerdan perfectamente, no hay ninguna cifra, no hay ningún número. Los presos vivían de lo que las familias les llevaban. Bueno, en cuanto a los malos tratos en la cárcel, hay muchísimos registros de presos muertos por cosas muy extrañas en la cárcel de Villarrobledo y en todas, desgraciadamente. Y también volvemos a la historia de Amelia, porque su suegro murió a consecuencia de una paliza en la cárcel, y cuenta que a la última persona que vio le dijo: que sepáis que no me muero, que me matan. Y Amelia, Agustina González López, que también pudimos entrevistar y se lo agradecemos profundamente, cuenta cuando su madre fue a la cárcel a ver a su marido que estaba preso, dice: estaría en la cárcel, su padre, a lo mejor un año, me parece, en Villarrobledo. Aquí les daban unas palizas de muertos. Mi madre, cuando podía, le llevaba comida. Algunas veces podía pasar a verlo. Una de esas veces lo tendrían tendido en una sábana, brotando la sangre de la paliza tan grande que le habían dado. Hay muchos testimonios en relación a este tema, y también muchos testimonios sobre violencia sexuada, por el hecho de que a muchas mujeres de los presos se las chantajeaba para mantener relaciones sexuales a cambio de limitación de condena o de mejorar las condiciones de vida de sus parejas retenidas. ¿Cómo sería la situación en Villarrobledo en el 39? Que hay una denuncia desde el gobierno civil y dice que se destituya, después de una investigación que se hace, que se destituya al carcelero, porque dice: y virtud de que no lo hace con la decencia que requiere un cargo de tal naturaleza. ¿Imaginaron qué pasaría? Que incluso el propio régimen condena a ese señor, ¿vale? Por decir alguna cosa. En octubre de 1940, las clarisas empiezan a insistir que les devuelvan el convento porque estaban viviendo en un piso de alquiler. Bueno, conclusión: el ayuntamiento cede, remoloneando porque no tenían donde meter tanta gente, y eso hace que gran parte de las presas y presos se trasladen a Albacete. Algunos se quedan en lo que era la antigua cárcel del ayuntamiento, el sótano, donde está el archivo casualmente, ¿vale? Entonces muchas de las mujeres pasaron a las cárceles de Albacete, y los relatos sobre la cárcel de Albacete son espeluznantes. Tomás Cueva hizo una recopilación extraordinaria de testimonios de presas políticas y cuenta, también como Caña era una prisión mixta, miles de hombres ocupaban la mayor parte de la cárcel. A las mujeres, más de 1000, las metieron en un reducido espacio amontonadas hasta el extremo de tener que dormir sentadas. Solo un retrete para 1000 mujeres. Llegó un momento que no cabían en la sala ni aún sentadas. Así que de noche se llevaban a 60 o 70 mujeres al departamento de hombres y dormían en un patio pequeño, cerrado y estrechamente vigilado. Como en el patio no podían evacuar, cada noche se llevaban unos cubos donde las mujeres evacuaban. Cuando por la mañana regresaban al departamento de mujeres, el olor fétido llegaba antes que ellas. El camino del departamento de hombres al de mujeres con los cubos llenos de mierda era una verdadera proeza de equilibrio para no derramarlo cuando pasaba. Unido a esta atmósfera nauseabunda, dice el hambre, y explica la situación de hambre que tenían la mayoría de las mujeres. También denuncia las violaciones. Tampoco en Albacete se libraron de los violadores. 2 funcionarios del departamento, de nombre Luisito, entre comillas, y Ricardo, fueron una pesadilla para las mujeres a lo largo de todo el verano del 39. En poco menos de 3 meses violaron una treintena de presas. Abrían las salas, miraban al montón, elegían a 1 o 2 y se la llevaban no muy lejos de ahí, debajo de la escalera donde había un cuartucho donde se guardaban los enseres de limpieza, y con la puerta abierta para que porque de pura pequeña no podían cerrarla los guardianes de la ley. Así se quitaban los guardianes de la ley del aburrimiento. A veces las mujeres ni protestaban.
pero en la mayoría de los casos se oían sus gritos en toda la prisión. También hablan tanto Tomasa Cuevas como Juana Doña de una prisión, de una carcelera en particular a la que decían la sacristana, que por lo visto. Ezequiel San José también escribió su testimonio sobre su estancia en la cárcel de Albacete, donde son muchas veces, y cuenta que las mismas condiciones de hacinamiento en las que estaban las presas y presos, que no las voy a leer aquí porque si no que no salimos nunca más de aquí, pero sí hay algo que comenta que es lo ritual, dice que no obligan a cantar el carasol, etcétera, etcétera, pero dice que quiere destacar el comportamiento de las mujeres ante la represión violenta. Generalmente resistieron mucho mejor que los hombres, porque dice que cuando intentaban hacer que cantaran el carasol, las mujeres se negaban y decían que los hombres sí la cantaban. Así que y también dice algo especial de San José sobre los presos de Villarrobledo, porque dice, algo especial marcaba a los presos de Villarrobledo. Después de la matanza de los barreros, trajeron a Albacete a muchos desde allí. Proceder de Villarrobledo en aquella época significaba un agravante. Los juicios sumarísimos los condenaban a muerte en mayor proporción que a otros. Y las cifras lo demuestran, así que no estaba exagerando San José. Tanto Rita Moreno Cuesta, una de mis informantes que vive en Vitoria, y Agustina González, que muchos de vosotros conocéis, recuerdan la cárcel de Albacete, porque cuando eran pequeñas y estaban sus padres en capilla a punto de ser ejecutados, la llevaron a las cárceles. Y Agustina nos dejó esta foto. Esa foto es el patio de la prisión de Albacete cuando su hermana pequeña. Normalmente se dejaba entrar a los niños el día de la Virgen de la Merced, que es la patrona de los presos. Entonces era como un día de fiesta en la prisión y podían entrar las familias. Por eso hay muchas fotos de las prisiones, de los presos con los niños. Y esta foto es así muy pequeñita, apenas se ve, pero ahí vemos a los presos con toda su familia. Y ambas recuerdan esas visitas. ¿Vale? A ver. Rita cuenta, porque como Rita tenía muchas tías, ella vio a su padre, la única vez que lo vio, no se acuerda mucho, se acuerda de una escalera y demás, pero sí recuerda la sala de las mujeres, porque a mí me llevan con las mujeres y dicen que era una sala llena de petates y de colchones y poco más. Y Agustina dice, recuerda haber visto a su padre en una sala donde había 2 rejas que separaban a los presos de la persona que los visitaban y un guardia andando por el medio de ambas. ¿Se habéis visto la voz dormida? Eso mismo. Bueno, un grupo muy importante de presas fue destinado a la cárcel de Saturrarán, como os he dicho, 17 mujeres. Esa cárcel es una cárcel que está en Motrico, un vuelo del Cantábrico, que se trataba de alejar a muchas presas lo más lejos posible de su lugar de residencia. Eso tenía un doble castigo. Un triple castigo, el castigo de estar presas y el castigo de estar lejos de su familia, porque las familias, por un lado, las alimentaban y por otro lado, todo el apoyo moral y afectivo que era fundamental para ellas, ¿vale? También a Saturrarán fueron muchas mujeres con niños, de hecho, mujeres de Villarrobledo con niños también. También hubo mujeres de Villarrobledo en la cárcel de las Ventas. Perdón, aquí tenemos una foto de Saturrarán. Esta foto de Saturrarán me la cedió Sinfo, hija de Aurora Navarro Jiménez. Y ahí están en la playa, pues se ve que las dejaban a veces excepcionalmente pasear por la playa de Saturrarán. Y ahí están con el cura y la que está ahí de blanco al lado de ella sonriendo es Aurora, su madre, ¿vale? Pero también en la cárcel de las Ventas, que sabemos que fue tremenda para las mujeres, y dentro del sistema carcelario de Madrid se creó una cárcel peculiar, siguiendo las ideas de Vallejo Nájera de separar a madres y niños, que fue la prisión de madres lactantes. En esa prisión lo que se hacía, bueno, después hablaremos de los niños, pero también en la prisión de madres lactantes también hubo mujeres. Aquí tenéis el expediente de Francisca, en la que aparece la firma de la tristemente célebre María Tucumán.
haciendo referencia a una presa de ¿qué? ¿No se oye? Haciendo referencia a una presa de Villarrobledo, ¿vale? En esa galería de madres que surgen en las cárceles, os cuento las condiciones para que os hagáis una idea. En la galería de mujeres de Las Ventas, la falta de agua era total, como en toda la prisión. Los niños en su mayoría sufrían disentería, aparte de los piojos y de la sarna. El olor de aquellas galerías era insoportable. A las ropas estaban adheridas las materias fecales y los vómitos de los niños, ya que se secaban una y otra vez y no se podían lavar, para que os hagáis una idea, ¿vale? Para las madres que se mandaban a Saturrarán, a la prisión de madres lactantes, eso era un castigo, no estaban mejor que en la cárcel de Las Ventas. ¿Por qué? Porque solo las dejaban estar con los niños 1 hora al día. Ni siquiera podían amamantarlos de verdad, porque solo podían estar 1 hora al día, porque la idea de Vallejo Nájera era que como ese gen había que extirparlo, porque la mejor forma de extirpar el gen de la perversión y demás era separando a esos niños de sus madres y reeducándolos, ¿vale? Sabemos que Dolores Rosell tuvo un hijo que nació en la cárcel, que Felipe Ortega tenía, todas presas de Villarrobledo, tenía una niña de 2 años al ingresar a Saturrarán, Pilar Moreno Rubio, una hija de 28 meses, tal vez por eso le conmutaron la pena de muerte. Francisca también tuvo un hijo lactante, y con Francisca pasa algo peculiar, porque Francisca entra a la cárcel con un hijo lactante, pero en el 43 le dicen que ya no es madre lactante, y en el 44 la mandan a la cárcel de Las Ventas como madre lactante. Tuvo otro hijo en la prisión, es decir, podemos imaginarnos en qué situación, ¿vale? Al cumplir los 3 años, los niños tenían que ser necesariamente separados de sus madres, entonces ahí podían pasar 2 cosas: si la familia se podía hacer cargo, se hacía cargo, y si la familia no se podía hacer cargo, pasaban al auxilio social y esos niños quedaban en orfelinato, se daban en adopción, y luego la gran cantidad de niños robados, ¿vale? Hemos elegido el término represaliadas más que en particular, porque tenemos que el tema de la represión implica un castigo determinado, pero el término represaliado implica también el castigo con agravante por algo, por alguna afrenta que se supone que se ha hecho. En ese sentido, las mujeres sufrieron una represión absolutamente amplísima, un espectro muy amplio que va desde la cárcel, como os decía, pero también una represión que va hacia otros aspectos que vamos a ver ahora. Y también es fundamental el rol de las mujeres, los represaliados, como sustento. El rol de la mujer cambia en el momento que tiene familiares represaliados. ¿Por qué? Pues se convierten en jefas de familia. Gran parte de los ingresos familiares provenían del varón, el varón está preso, la mujer se tiene que hacer cargo de sostener a la familia que tiene en el pueblo y a la familia que tiene en la cárcel. Entonces significaba un esfuerzo muy grande para sacar adelante a esas familias. Por eso hay muchos historiadores que también han acuñado el término mujeres de presos, aunque utilizan el término masculino, pero de presos y presas, es decir, porque esas personas que estaban recluidas, si no recibían el paquete de comida de la familia, si no recibían la ropa de la familia, si no recibían las medicinas de la familia, estaban expuestos a las peores condiciones, por eso la altísima mortandad en las cárceles franquistas. Todas los testimonios que tengo hablan de esas mujeres, de esa labor silenciosa, de esas mujeres sacando adelante a sus hijos, de esas mujeres yendo a la cárcel, trasladándose a Albacete. A Amelia y a Angelita y a Francisca les llevaban la comida y los colchones de su casa.
La madre de Isabel junto a su hija Cari iban a Albacete a verla en la cárcel, pero es que después tuvieron que ir a Ocaña a ver a Francisco y se pegaron la vida yendo cada vez que podían a visitar. En el caso de Agustina, recuerda que su madre iba a visitar a su marido, porque ella le cuentan, en el tren, pero en el tren de mercancía, enganchándose al tren de mercancía porque no podían pagar un billete de tren. Rita dice que cuando ella fue a ver a su padre, la llevaron mujeres de su familia también en el mercancía, colándose en el tren y poniendo en juego su vida. En el caso de la familia de Abel, un hermano de Isabel, Diego, logró ir a vivir a Tudela además, y cuando encarcelan a otro hermano, a Francisco, él cuenta, porque también la familia tenía la generosidad de dejar unas pequeñas memorias magníficas contando su historia, y dice: tanto mi mujer como yo pensábamos en ayudarle todo lo que podíamos, tanto en ropa interior como en comida. Casi todos los meses le mandábamos un paquete. Ellos estaban en Tudela y Francisco estaba en la prisión de Ocaña. Las mujeres solían reunirse en las cárceles, en las puertas de las cárceles, a esperar noticias, a ver si las dejaban pasar, a tener comunicación, como decía, con su familia. Y así fue, y hablaban entre ellas y se creaban redes de solidaridad. Así fue como la madre de Agustina se enteró que habían fusilado a su padre, dice, que estaban en un corrillo a la salida de la cárcel, una prima suya, y dice, y esta mujer se acercó y preguntó: ¿a quién han matado? Y le dijo: han matado no sé a cuántos, habrían matado ese día, dice, pero uno es Diego González Caballero, de Villarrobledo. Así se enteraron, y al día siguiente la familia pudo ir, recuperar el cadáver y enterrarlo dignamente. Pero las mujeres de presos también eran objeto de represión, porque creaban lazos de solidaridad espontáneos entre ellas, y entonces también van a ir a intentar romper esos lazos de solidaridad y a silenciarlas. Cuando había suerte y podían entrar, se comunicaban con sus presos, pero había muchas veces en las que no podían hacerlo, entonces el recurso era mandar cartas, colar cartas en la cárcel. Y entonces, pues claro, si te pillaban con una carta, pues también iban a la cárcel. Y el caso es que no se meten las cartas. Es el caso de estas pequeñas cartitas que aparecen en un juicio. La escribe, son dos hermanas, la única que sabe escribe una carta a su cuñado que está en capilla, que lo van a fusilar, una carta pequeñita que después leeremos, en la que le dice que muera con dignidad, que no nos olvidará, que no se puede olvidar a los compañeros, con una caligrafía y una ortografía que muestra que era una mujer con muy poquitos estudios, pero con una claridad en sus pensamientos. Las pillan la carta. Y fueron presas, las dos, la que escribió la carta y la mujer del preso. Para que veáis cómo había un control muy fuerte sobre las propias familias. Agregó otras dos mujeres, Gregoria Navarro y María Soto, iban en el tren, esta vez no iban en el tren de mercancía, pero iban a ver a sus familiares. Se subió un señor joven falangista, él sin decir que era falangista, claro, en la jineta, le empezó a dar charleta y se bajó del tren y las denunció por decir no sé qué contra el grueso movimiento nacional, por unas historias sobre el Negrín, unas historias increíbles. O fueron a la cárcel también las dos, ¿vale? Para que veáis. Y como os decía, la ausencia del varón las obligó a estas mujeres a trabajar en lo que sea para sacar a sus familias adelante. Carmen Ortiz Calero, que logró escapar y la pillan en el 42, cuenta su vida de madre viuda, madre de 4 niños, que 3 meses en Madrid buscando trabajo, después en las Pedroñeras recogiendo hierros, después otra vez a Albacete,
yendo y viniendo para buscarse la vida, porque estaba perseguida, siendo mujer de rojo, por las condiciones. Agustina cuenta, dice, mi madre trabajó en el pueblo lavando, en casas en pilas, enluciendo, la posguerra fue tremenda. Ya claro, fuimos creciendo, trabajando, pagándonos unas perras, mi hermana se puso a servir en la casa de unos señores aquí, en Villarrobledo, y yo servir a los ricos no quería, no me gusta, me fui a trabajar acá, a vendimiar, secar, de todo. Paqui, hermana de Abel, hija de Isabel, recuerda, dice, mi madre decía que si encontraban una piel de naranja pelada, se peleaban por comerla, y que la abuela ponía como excusa que no le gustaba el pan de centeno, el pan negro, y para no comer ella y repartírselo a sus propios hijos. Rita, que tiene 84 años, vive en Vitoria, y lo primero que me dijo cuando hablé con ella, me dice, yo he sido la mayor extraperlista del pueblo. Con esa historia tremenda familiar, con sus padres muertos, se tuvo que ir a vivir con parte de la familia. Dice, yo con 8, con 9, con 10 años compraba huevos, los vendía, comprábamos pollos, los mandábamos a Valencia y traíamos naranjas. Ese era el extraperlo que practicaban, dice, y eso nos permitió sobrevivir. En las actas del Pleno de Villarrobledo había una especie de servicio de beneficencia, ahora sería imposible por la protección de datos, pero entonces sí se hacía, y aparece todo el listado de todas las personas a las que se le daba la ayuda de beneficencia y a quien no. La ayuda era medicinas y algo de leche y no mucho más. Pues ahí también había represión, de hecho hay personas a las que no se les da porque no se lo merecen. O a Carmen, la que os conté de la carta, pues Carmen cuando sale de la cárcel pide autorización al ayuntamiento para poner un puesto de fruta y le dicen textualmente, no, porque no se lo merece. Estaba claro porque no se lo merecía. En 1941 el 75% de las personas que solicitaban ayuda de beneficencia eran mujeres, porque la guerra había generado, la guerra y la represión había generado muchísimas mujeres jefas de familia, ¿vale? Otras mujeres y familias se jugaban la vida de otra manera, que era escondiendo a los suyos en su vivienda todo el tiempo que podían. Y es el caso de la familia Jimena, de la familia de Tomás, de José Antonio, de María Ángeles, que están aquí. Y ellos tuvieron en su casa escondido durante 10 años a Ramón Albert, que había sido alcalde socialista de Villarrobledo, por lo que cuenta Amelia, se escapó una noche de verano de la casa en la que vivía para ir a la casa de su suegro, sería, con un kimono de su hija, disfrazado con un kimono de su hija, un pañuelo en la cabeza, una bolsa de hule, y por la noche logró escapar y esconderse. Y estuvo entre 10 y 11 años escondiéndose en un hueco de la escalera que tenían camuflado cada vez que entraba la Guardia Civil, que entraba muchas veces, por lo que cuentan, y tenían todo un sistema de señales para que no los pillaran. Amelia, con esa gracia maravillosa, cuenta un montón de historias en lo tremendo que fue la situación de tener una persona encerrada 10 años en casa, llenas de ironía, y una de esas ironías es que Albert fabricaba anís. Entonces cada vez que iba a la Guardia Civil, su mujer y su suegro le ofrecían a la Guardia Civil una coquita de anís que fabricaba Albert. Albert pudo escapar, escapar temporalmente, se fue a Valencia y después se fue a Madrid. Gente de Villarrobledo lo denunció y fue juzgado, con suerte para él que ya eran los años 50, y estuvo un par de años en la cárcel y salió y después hizo una vida normal. Hay también unas canciones muy bonitas que ya no nos da tiempo a ponerlas aquí, pero claro, yo cuando le pregunté, ¿pero qué hacía Albert 10 años encerrado en casa? Dice, pues tocaba la guitarra y cantaba. Y componía unas canciones, aparte como muy metafóricas, que tenían que ver con el encierro y demás, que otro día la familia que está aquí las podrá cantar, y que ya forman parte del acervo familiar, porque es que las cantaron ahí en Amelia, y maravilloso, ¿verdad? Bueno, a ver si no sé ni qué hora es. Bueno,
Seguimos. Bueno, otro caso hubo muchos casos de personas que fueron, de familias que ocultaron a gente que quería huir, y en esos casos, por ejemplo, es el caso de Sauquillo, conocido como Tarzán, que después se incorporó al maquis. Su madre lo tenía oculto, claro, pero ¿qué pasa? Murió la madre, y ahí él tuvo que buscarse la vida y esconderse en otros sitios. Y hay unos testimonios de cuando descubren no me acuerdo el nombre, hacen una redada en el barrio de Asturias y detienen a Santiago Cuesta García, que su mujer lo tiene ocultado normalmente en el Pajar o donde pudiera. Y lo más curioso, que vivimos aquí en Villarroledo, que dice que, claro, que hicieron una redada en el barrio de Asturias, porque era el barrio donde vivían los marxistas de Villarroledo, pero textual, ¿vale? Y entonces en esa redada descubren a varios topos que estaban ocultos en la zona del barrio de Asturias en diferentes casas. El tema del maquis no lo trato yo aquí porque la mayoría de estos topos, de esta gente que se quedó oculto en sus casas, cuando dejaron de tener el cobijo familiar, optaron por lanzarse al maquis, a la guerrilla. No trabajo en el maquis de momento porque es otra investigación más compleja, hay muchas cosas hechas y muy buenas, pero una frase que me encanta es que dice que Irene Abad, José que está por ahí, en una jornada sobre el maquis en Santa Cruz de Moya, dijo que el maquis en cierto sentido es la guerrilla de la ternura, porque fueron las mujeres con vínculos familiares, las esposas, los hijos, las hijas, las novias, las madres, las que sostuvieron la persistencia del maquis en esta zona. Y de hecho es así, una parte importante de las piezas que todavía no he podido estudiar estaban vinculadas al maquis por alimentarlos, por escribirle cartas. Bueno, al Chichango lo descubren a través de un encuentro con una mujer, ¿vale? A ver si voy terminando, porque estaría aquí aburriendo. A ver. Bueno, los hijos. Es que la represión sobre las mujeres se entiende sobre los hijos. Se lo entiende sobre los hijos como una sombra tremenda y para los hijos como víctimas del silencio y de lo que no sé qué pasó con mi madre, pero también para esa gran cantidad de niños que se quedaron huérfanos, que se quedaron desprotegidos. Aquí hay un testimonio de Carmen Ortiz, que ya os comenté antes, que la apresan en el 42, y pide ella desesperadamente que le den la libertad condicional. Y dice, y explica, dice, que es madre de 4 niños pequeños y debido